Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a tener nuestra clase número 3, ¿ya? Y en esta clase entonces nosotros vamos a ver algo de economía circular. Vamos a hacer paralelos entre la lineal y la circular, como para haciéndonos unas ideas, ¿ya? Y vamos a ir entrando así como cada vez más en lo que se llama economía ambiental, ¿ok? Espero que estén súper bien, que en su casa estén todos bien, que estén todos sanos y que estén ahí encerraditos los que puedan estarlo, ¿ya? Se cuidan y empezamos entonces. Bueno, el repaso y las clases y las preguntas de la clase anterior, eso nosotros lo vamos a tener en vivo y en directo, entonces, y lo vamos a tener mientras desarrollemos la jornada online, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de economía ambiental y después de esta clase ustedes van a tener libre y disponibilizado su control de lectura que era de la semana pasada, pero con todo esto de la mejora de Collaborate decidido se suspendió, ¿ok? Eh, bueno, esto es bien complejo porque hoy día vamos a partir con dos cosas que muchas veces se confunden, ¿ok? Esto es lo que la gente asume que es el concepto de la igualdad, donde todos están iguales, pero no todos pueden disfrutar lo mismo. Y aquí tiene que ver el concepto de la equidad, que fue algo que quedó pendiente de la clase pasada, donde es darle a cada cual lo que le corresponde, ¿ya? Entonces, es darle a cada cual los medios, ¿ya? Para poder lograr algo que es súper ansiado por las sociedades, que es el desarrollo. Entonces ahí vamos a ir viendo más o menos cómo se va a entrelazar esto con nuestra materia, ¿ya? Entonces si nosotros hablamos hoy día de economía ambiental, nos vamos a dar cuenta de que aquí abajo dice que el estudio de cómo, ¿ya? Vamos a buscar, espérense un poquito, voy a tratar de poner un eh, puntero, ¿ya? Y opciones de puntero, acá está. Y con este puntero vamos a trabajar entonces. Aquí nos dice que es el estudio de cómo y por qué las personas, o sea, los consumidores, ¿ya? Toman decisiones sobre el uso de recursos valiosos. Y esto es súper interesante porque de alguna manera los recursos naturales son extremadamente valiosos, yo, pero muchas veces no se les da la valoración que tienen y que necesitamos para poder decidir cómo los vamos a utilizar, ¿ya? Entonces hoy día nos encontramos con que efectivamente una economía produce y produce y produce, ¿ya? Y resulta que de alguna manera uno compra y en la medida que más compra, más gases de efecto invernadero se van generando en el medio ambiente y tenemos un temazo gigante con eso porque al final uno se siente como súper responsable. ¿Qué hago? ¿Compro o no compro? Si compro, ya estoy contribuyendo entonces a esta cadena gigante y si no compro, me dirá alguien, oiga, profe, pero que estoy reduciendo mi bienestar. Efectivamente que es un dilema o un costo de oportunidad gigante, ¿ya? Pero las sociedades eligen de alguna manera cuánta contaminación, entiéndase con comillas lo que estoy diciendo, desean tener, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay que buscar un equilibrio entre los objetivos ambientales, económicos y el social. Si se dan cuenta, aquí está metidito el triángulo de la sustentabilidad que hemos hablado en otras clases. Entonces, esta economía ambiental, chiquillo, se fija en tres cosas que son esenciales. La primera es por qué o las causas de la degradación del medio ambiente, ¿ya? Eh, entonces, es lo primero, principalmente, ¿cómo, por qué? Pues en este caso, ¿por qué se produce? Segundo, vamos a ver que esta degradación ambiental tiene costos. Y esos costos uno los valora muchas veces económicamente, pero si se da cuenta, la pérdida de los recursos naturales es súper complejo de evaluarla. Y el clásico ejemplo que yo doy para esto es que muchas veces, si usted se pone ahí cerca en Puente, va a la esquinita y le baja la tentación de comerse una hamburguesa, a todos nos baja esa tentación. Y no sé si han visto que McDonald's el año pasado tenía una publicidad que decía los precios bajos o los precios chiquititos, parece que era. En esos precios chiquititos, usted tenía que una hamburguesa le podía costar 1.000 pesos. Y ese era su valor económico, pues chiquillo. Pero si yo fuese capaz de que ese producto también tuviera los costos ambientales, entonces tal vez ese producto sería muchísimo más caro. ¿Sí? Entonces, estos costos ambientales también tienen que verse reflejados en esta cuantificación de los costos, en esta valorización, si lo quieren llamar de alguna manera. Y lo tercero que nos vamos a preocupar en la economía es un análisis riguroso de cómo voy a aplicar o voy a implementar medidas para revertir el proceso de degradación ambiental. ¿Ya? ¿Cómo en definitiva yo hago que las empresas contaminen menos, que los particulares sean más responsables sobre, en este caso, el manejo de sus residuos, por ejemplo? El cómo yo logro de alguna manera reducir la degradación ambiental, reducir la contaminación, chiquillos, reducir, por ejemplo, que las empresas no boten los riles a los cauces del agua, por ejemplo. Todo eso
lo vamos a través de entonces algunas variables económicas, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, de alguna manera, esta economía ambiental considera distintos instrumentos económicos para poder trabajar. Algunos que son incentivos económicos, otros son análisis de costo-beneficio, todo esto lo vamos a ir viendo clase a clase. Cómo actúa un impuesto verde en las decisiones de los compradores, chiquillos. Por ejemplo, cómo vamos a valorar el recurso, el medio ambiente y cuáles van a ser las técnicas. ¿Cómo voy a transar, en este caso, los permisos de emisión? En Chile existe la Bolsa de Clima de Santiago, que transa, en este caso, los permisos, en este caso, las cuotas de reducción que logran las empresas de la contaminación. No se preocupen si no me entienden mucho, porque igual vamos a ir viéndolo clase a clase, ¿ya? Y hoy día tenemos material de apoyo para poder trabajar. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, nos vamos a quedar con que existe también esta famosa tarificación vial, ¿ya? Como por ejemplo, como medida para descontaminar y reducir entonces el flujo de vehículos, ¿ok? Hay distintas medidas de valoración, en este caso de la contaminación, y saber si yo implemento una norma de calidad, en este caso, o una norma de emisión, ¿ya? Y cuáles van a ser los impactos que tienen entonces económicos, chiquillos, estas medidas ambientales, ¿ya? Entonces, ustedes me preguntarán si, ya, profe, ¿qué es esto? En teoría, esto, chiquillos, es lo que ustedes conocen desde el principio como el famoso triángulo de la sustentabilidad. Pero hoy día la profe se los va a derrocar y les va a decir que efectivamente es súper interesante la perspectiva del triángulo de la sustentabilidad, donde está entonces la parte ambiental, chiquillos, la dimensión económica y también la dimensión social, pero que si existen las tres y no hay alguien o un ente que regule que efectivamente se tiene que hacer lo que se debe hacer, ¿ya? Y ese es el piso de lo que tenemos que hacer, eh, hay un cuarto actor, ¿sí? Y en este triángulo entonces se nos abre, ¿ya? Y tenemos ahora una palabra que me cuesta tanto pronunciar, tetraedro, ¿ya? De las relaciones ambientales, donde, chiquillo, es la dimensión política la que empieza a aparecer. Y esa dimensión política es súper interesante, porque si ustedes imaginen que un gobierno considere, vamos a suponer, que considere que es súper importante el tema de la educación, entonces su política de educación va a ser súper fuerte. Si otro gobierno dice que no es el tema de la educación, sino que es la salud, todos, entonces, su pool de decisiones políticas va a ir entonces en fomentar esta área que tienen. Pero si un gobierno dice, oye, sabes que el tema medioambiental para mí es súper interesante, entonces obviamente que va a hacer que converjan, ¿ya? De alguna manera estas tres dimensiones. Chiquillos, ¿por qué es interesante la dimensión política? Porque es el Estado el que fija las normativas, ¿sí? Las normativas, los incentivos, todo eso, todo está fijado por el señor Estado. Por lo tanto, no se les olvide que el triángulo de sustentabilidad, ya, o los tres factores que tenemos ahí, quedan en la nada si no hay entonces alguien que las incentive, ¿ok? Entonces, de alguna manera, nosotros vamos a mirar nuestro consumo hoy en día y ahí vamos a ver cómo las funciones del medio ambiente. Esto, chiquillos, es la economía lineal que nosotros hemos tenido por muchísimo tiempo, ¿sí? Y es como está fundado nuestro modelo productivo principalmente. Entonces usted tiene aquí están las funciones del medio ambiente, está la provisión de los recursos, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para la provisión de los recursos, también es receptor de desecho y proporciona cuando usted se pone más pachamámico, ahí dice disfrute estético y bienestar espiritual. Por supuesto, po. ¿Quién nos, cuando va de vacaciones y está en un bosque, chiquillo, quién nos siente satisfacción? Efectivamente, el medio ambiente tiene varias funciones que son súper importantes. Hay más, por si acaso, pero vamos a tomar estas tres para hablar de economía lineal. Lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que este medio ambiente es proveedor de recursos. En una primera instancia, tiene los recursos, ¿sí? Vamos a extraer esos recursos, los vamos a dar, vamos a hacer la producción, todo el proceso productivo, y después somos súper felices porque los vamos a consumir. Y eso maximiza mi bienestar. Yo soy feliz. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede claro, ¿ya? Hoy, miren, celular, algo que tengo encima de aquí de mi escritorio. Para hacer un celular se necesitan muchísimos recursos. Y esos recursos, chiquillos, son en este caso extraídos, ¿ya? De distintos países, entonces en distintas condiciones productivas también y laborales. Sin embargo, yo utilizo estos recursos, ¿sí? Fabrico celulares y los saco al mercado y usted los consume y es súper feliz porque usted tiene un iPhone 2000. Alguien me va a decir, ya, profe, pero le está poniendo mucho. No,
No, pues chiquillos, acuérdense que para iPhone la gente se preinscribe, ni siquiera sale el teléfono al mercado y ya está algo que se denomina compras en verde. Por lo tanto, mucha gente quiere tener el producto antes que siquiera salga al mercado, ¿sí? Entonces, esto es súper complejo porque las personas ya sienten, o sentimos, mejor dicho, bienestar cuando consumimos algunas cosas. Ya, profe, es que yo no lo hago. Todos lo hacemos, chiquillos. ¿Han escuchado la frase cuando dice, ya, me lo voy a comprar porque me lo merezco? Sí, pues, usted cree que se lo merece. Y es bien loco porque uno se premia a uno mismo. Eso es el bienestar, ¿sí? Y este bienestar se puede abrir en un montón de otras expresiones que nosotros lo podemos ver en nuestra sociedad. Tenemos otra, entonces, función que va a ser receptor de desechos. Entonces, que en el medio ambiente, que era proveedor de recursos, ¿se acuerdan? Hace el proceso de producción, tiene el consumo y después de eso, qué feliz soy. Pero vamos poniendo un poquito más complejo esto. Entonces, nosotros vamos a suponer que se sacan los recursos y que se generan residuos. En el proceso de producción también hay residuos y en el proceso de consumo obviamente que también hay residuos. Si estos residuos se pueden reciclar, se vuelven a incorporar entonces como recurso al proceso de producción, que es lo clásico de una botella. Vamos a hacer agua mineral. Entonces necesitamos, por ejemplo, súper simple, lo voy a explicar ya. Necesitamos las botellas, que son derivados del petróleo entonces, y vamos a necesitar el agua. ¿Sí? Se produce. Hoy tenemos un montón de recursos que salen entonces de residuos que se generan de este proceso de producción. Entonces aquí tenemos que se generan residuos, en la producción genera más residuos y cuando usted consume su agüita mineral, que le duró 2 minutos porque tenía harta sed, tuvo un envase 2 minutos en sus manos y se genera residuo. Existen dos posibilidades. Una de ellas es que usted las recicle y la otra, chiquillo, es que ni siquiera la tire en este caso, ni siquiera la tire al suelo, no piense en eso, sino que si usted no la recicló, sino que la tiró a un tacho de la basura. Ese tacho de la basura lo más probable es que va a haber un relleno sanitario, ¿no? Entonces el medio ambiente lo recepciona esos residuos. ¿Sí? Bueno, eso es súper complejo porque aquí ustedes se van a dar cuenta que yo dije, entonces a nosotros nos baja como que me reí, dije yo, todo el lado pachamámico y decimos, yo voy a disfrutar un bosque. Pero nos pasa lo siguiente, no se les olvide este concepto de bienestar que está ahí. ¿Qué nos pasa a nosotros? Tenemos la misma cadena productiva lineal, los recursos, la producción, el consumo y el bienestar. Dijimos que los recursos, la producción y el consumo generaban residuos. Yo tenía dos fórmulas. Uno, que era el reciclaje, y los volví a incorporar, y se volvía a generar esta cadena, chiquillo. Y la otra era, dije recién, para ser textual, dije que lo mandaba al medio ambiente, porque funcionaba como receptor de residuos, ¿cierto? Ya, aquí hay dos posibilidades. Si la capacidad de asimilación, ¿ya? Del residuo, entonces, si la capacidad de asimilación es mayor a la cantidad de residuos, chiquillo, entonces yo podría pensar que partimos de nuevo, ¿ya? Pero si la capacidad de asimilación es menor a los residuos, ¿qué le pasa a mi bienestar? Esto está pasando. Yo pierdo el bienestar. Y esto pasa con la contaminación, ¿sí? Y el otro día en clases conversamos, en este caso, sobre Quintero Puchuncaví. Por mucho tiempo entonces estaba el recurso, ya estoy hablando de, en este caso, de ENAP, por ejemplo, ya y su planta de refinería de petróleo, ¿ya? Entonces, está el recurso, está la producción, el consumo y la gente de alguna manera recibía ese bienestar. Se generaban residuos, algunos se reciclaban y se volvía a generar este círculo medianamente virtuoso, ¿sí? Pero algunos iban en este caso, al medio ambiente. Algunos, chiquillos, tenían la capacidad entonces, por ejemplo, de ser asimilables por el medio ambiente. Vamos a asumir que algunos contaminantes se generaban y en este caso, dispersaban en el aire. Supongamos que había una corriente de aire fuerte. ¿Qué es lo que le iba a pasar a muchos de esos contaminantes? Finalmente se los llevaba y se diluían, ¿sí? Pero, ¿qué nos iba a pasar? Hay otros que son de efecto residual y que iban cayendo entonces al suelo. Y esos residuales, chiquillos, tenían entonces, se fueron acumulando y los residuos fueron mayores que la capacidad de asimilación. Por lo tanto, ¿qué sucede? Es que la gente empieza a perder bienestar. Y eso es lo que nosotros nos cuestionamos, porque
yo les dije que tenían que ver algo que decía que los problemas ambientales no eran ambientales, eran sociales. Precisamente ¿por qué? Porque la gran mayoría de la gente no se da cuenta de que existe este problema hasta que no pierde, chiquillo, el bienestar. ¿Sí? Lamentablemente es así. La gente por lo general, la gran mayoría de las personas, va a tomar decisiones de muy corto plazo. Y eso lamentablemente impacta en el medio ambiente. ¿Ok? Entonces se nos generan los siguientes problemas. ¿Sí? Entonces usted tiene que, de alguna manera, las empresas producen, sin embargo, generan una gran cantidad de emisiones. Tengo hoy día un temazo con los neumáticos, menos mal que están en la REP, chiquillo, la ley de responsabilidad extendida del productor, donde deben entonces hacerse responsables los productores de este tipo de residuos. Acá usted tiene algunas ciudades que están colmadas de residuos y esto es lo que nos toca a nosotros, porque nosotros no hemos alcanzado a ver algo así, pero sí estamos viendo algo así, ¿ya? Que es Santiago. Santiago tiene esta característica. Santiago en verano es muy distinto a Santiago en invierno, ¿sí? Porque la capacidad de asimilación del medio ambiente es mucho menor que en este caso los residuos que son, porque los contaminantes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, esto es súper complejo y es súper triste, existe una alternativa, ¿sí? Y esta alternativa hoy día se plantea y se llama economía circular. Tienen que tal vez haberla escuchado alguna vez en su vida, pero la economía circular, chiquillo, se basa en el romper este esquema, ¿sí? Este es el flujo circular de la renta, donde aquí estamos nosotros, los individuos, y acá están las empresas. ¿Se acuerdan de los factores productivos? Tierra, capital y trabajo. Pues bien, nosotros les vendemos un factor productivo a las empresas que se llama trabajo, se lo intercambiamos y ellos por eso nos pagan. Y cuando nos pagan, chiquillo, nosotros compramos. Compramos productos para sobrevivir, por ejemplo, ya otros que son suntuarios de lujo. ¿Y a quién se los compramos? A las mismas empresas. Por lo tanto, este es el flujo circular de la renta, ¿sí? Lo que viene a hacer la economía circular es que efectivamente ya existe el flujo circular de la renta. Nosotros empecemos acá, donde estos bienes que están aquí en la tierra, chiquillo, yo sea capaz de alguna manera, miren lo que voy a decir, la economía circular apunta a varias cosas, pero una de ellas es que nosotros que somos los individuos nos hagamos responsables, por ejemplo, me compré mi rica agüita mineral, se genera el residuo, ¿sí? Lo dispongo donde corresponde, viene la empresa y toma ese residuo, chiquillos, y lo vuelve a procesar y vuelve a salir un producto nuevo. Esa es una posibilidad, ¿sí? Ahora, eso igual es injusto porque de alguna manera le estamos diciendo a los individuos que se hagan cargo. Lo que hace hoy día la economía circular, apoyada por un montón de normativas que después las vamos a empezar a ver, es decir a las empresas, ojo que de manera voluntaria, ¿saben qué? Hay otra forma de hacer las cosas. Y en esta otra forma de hacer las cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto que está acá, claro, ustedes veían ahí que el flujo circular de la renta era algo como súper lineal y tal vez lo veíamos como nacional, pero eso es mucho más complejo. Porque usted compra un montón de productos que vienen de China, pero ahora menos, por supuesto, antes eran más, ¿ya? O que tenemos fruta y que se la mandamos a Alemania, chiquillos, y que tenemos un montón de comercio internacional entre distintos países, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué se está diciendo hoy día? Que de alguna manera los mercados se regulan a través de algo que es el equilibrio de mercado, ¿ya? Que está la oferta y la demanda. Todos los consumidores van a estar acá y todas las, en este caso las empresas, van a estar en la oferta. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos aquí, en el punto de equilibrio, ¿sí? Donde hay una cantidad de productos que se ofrece por parte de la empresa y esa es la cantidad que nosotros consumidores estamos dispuestos a demandar, ¿sí? Bueno, hasta hace un poco tiempo atrás, la gente en Chile no tenía demandas ambientales, ¿sí? Cuando consumía un producto, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacía la gente? Muchas de las personas no tenían la conciencia ambiental. Por lo tanto, les daba lo mismo si un producto era ecoamigable o no lo era, ¿sí? Hoy día podemos decir que en Chile hay una predisposición a pagar alrededor de un 18% más entre un producto que sea ecoamigable y uno que no lo sea. Esto está empezando a cambiar drásticamente. En Alemania, para que ustedes se hagan una idea, esto es casi el doble, ¿ya? Hablamos que de los países que Alemania tiene casi un 35%
de preferencia la gente está dispuesta a pagar hasta un 35% más entre un producto que sea amigable y uno que no lo es, ¿sí? Ahora, esto de alguna manera, chiquillos, se regula por el mercado, ¿sí? Pero el Estado, a través de distintas políticas, que por eso es súper interesante que empiece a suceder, comienza a incentivar la economía circular. Y a través de proyectos, a través de leyes, si usted quisiese, porque estamos hablando hoy día de la REP, que la nombré hace un poquito rato atrás, empieza a decirle a las empresas, oye, ¿sabéis qué? Esto lo puedes hacer de otra manera, ¿sí? Y de alguna manera esto va modificándose. Entonces las empresas empiezan a ofrecer productos más ecoamigables y la gente a través de la educación, ¿ya? Va consumiendo productos más amigables. Aquí nos vamos a meter después, ¿ya? Entonces, existe otro problema, porque muchas veces nosotros tenemos una disponibilidad a pagar, ¿sí? En esa disponibilidad a pagar, hoy día tenemos algunas variables nomás. Muchos vieron esto y dijeron, oh, profe, qué rico, o qué malvada, cómo me pone esta foto. Otros me dijeron, profe, qué malvada, cómo pone carne. Bueno, pero es para un ejemplo. Todos los productos que nosotros consumimos tienen distinta valorización, ¿sí? Y vamos a pensar en que este producto, póngale precio. Ya, un precio aceptable, bah, 3.900 pesos. Tengo hambre, voy entonces, oye, ahora están cerrados los patios de comida, es más caro, ¿ven? Es más complicado. Y ahí la disposición a pagar sube inmediatamente. Pero vamos a suponer lo siguiente, en unas condiciones de vida normal, esto va a costar 3.900 pesos. Ya, pero pensemos que nosotros salimos de fiesta y hemos vuelto a las 5 de la mañana con hambre. ¿Esto costará más caro? Ya, ¿a cuánto? Ya, profe, estoy dispuesto a pagar 5.000 pesos. Chiquillo, y cuando llevemos un mes encerrado y ya no esté esto disponible tan fácil, ¿sube la disponibilidad a pagar? ¿Está dispuesto a pagar un poco más? Lo más probable es que sea que usted me diga que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva hay otras condiciones que van haciendo que este producto vaya subiendo de precio. Todas las personas tienen una disponibilidad a pagar distinta. Bueno, ¿qué pasa con el área ambiental? Entonces aquí usted tiene que se generan, por ejemplo, un montón de residuos, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy día? Esto va a costar 3.900 pesos, pero ya no va a estar esto, ¿sí? Acuérdense que ahora nos dan, sin bombilla, ¿ya? Sin bombilla, lo primero. Y ese producto siguió costando 3.900 pesos, pero las personas entendieron entonces que no iban a consumir bombilla, popote, como le quieran decir, ¿sí? Después, las empresas siguieron vendiendo estos 3.900 pesos, pero usted estuvo dispuesto a renunciar a su tapita, ¿sí? Claro, salvo que se lo llevara a domicilio, ahí la situación cambiaba. Pero después nos encontramos con que, oye, este envase también es un residuo y está forrado con un plástico, ya como un termo aquí, plástico encima. Y las empresas dijeron, oye, ok, hay que cambiar esto. El termoplástico es más caro que el cartón. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Lo cambiaron a cartón, pues chiquillo. Y este producto siguió costando 3.900 pesos. Y usted ya tiene entonces que le sacamos la bombilla, le sacamos la tapita y le cambiamos el envase. ¿Sí? Entonces la gente de alguna manera va asumiendo compromisos ambientales y va pactándolos, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué nos queda? Es que lo más probable que uno de los cambios que tengamos es que usted lleve su vaso y tal vez va a tener una compensación ambiental, pero la gente como que se va comprometiendo, entonces los productos van cambiando su valorización económica y también ambiental, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto de economía circular, ya dijimos que habíamos, miren lo que dijo la profe, cambiamos un par de materiales, o los sacamos o los sustituimos por otro, ¿sí? Y en esa sustitución, las empresas logran economías interesantes. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar que ya, ok, esto es un mundo de ilusión, pues chiquillos, vamos a tener que, por ejemplo, este vaso, ¿ya? Yo lo voy a poder peletizar una vez que ya está utilizado y lo voy a poder convertir, por ejemplo, en planchas, no sé, para la construcción, ¿sí? Pero el vaso va a estar pensado desde antes para poder ser integrado en otro proceso productivo. Entonces ya perdemos de vista algo que nosotros estamos súper acostumbrados, que es la basura, y pasa a ser un recurso. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer una diferencia. La basura no tiene valorización económica. Un residuo tiene una valorización económica interesante y puede ser considerado un recurso. Entonces, vuelvo a mi ejemplo. Este vaso yo lo pensé
para ser incluido después dentro de estos paneles de construcción, ¿sí? Entonces ya tiene una valoración ambiental. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la economía circular piensa antes de hacer un producto. Una parte de la economía circular que nosotros conocemos es que efectivamente, chiquillo, eh, por ejemplo, para que nos, es que efectivamente piensa antes de siquiera, en este caso, producir, en qué va a integrar. Una parte que lo que estaba diciendo tiene que ver con el reciclaje y con la responsabilidad de los consumidores y los productores, pero no es el reciclaje entonces el pilar fundamental, sino que es algo que se llama ecodiseño, que es como yo entonces diseño o prediseño pensando en otro proceso productivo. Y esa es una de las gracias mayores. Ahora, si nosotros pensamos, ya este es un refrigerador súper ordenado, yo no sé si alguien lo tiene así de ordenado, yo no. Pero pensemos y lo puse para que ustedes supieran que aquí hay una gran cantidad de comida, ¿no? Y que esta persona tiene su computador, o sea, su computador, su refrigerador extremadamente ordenado, chiquillo. Pero sin embargo, tiene una gran cantidad de residuos. Tiene un residuo acá, ya este puede ser reciclado. Esta también lo podemos reciclar y todo lo que es vidrio. Ya, el Tetra Pak lo podemos reciclar, ¿sí? Y acá también podemos reciclar más porque son PET en este caso. Esto lo podemos mandar a compostaje y nosotros nos podríamos hacer responsables de casi todos los residuos que están acá. Y este que está acá, ya que tiene más pinta de ser como un spray o algo así, también lo podríamos disponer en un lugar adecuado. ¿Cuántos hace? La pregunta es, ¿cuántas personas harán eso? ¿Sí? ¿10%? ¿Estaría apuntando a mucho? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que como estos productos no fueron pensados para volver a ser reutilizados en otros procesos, por lo general van a ir a parar acá. ¿Sí? Ya. Sí, profe, pero de alguna manera nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, esto. Ya, yo asumo que en sus casas hay frascos, pues chiquillos. Pero los frascos igual tienen un límite. ¿Cuántos frascos tiene? ¿300? ¿500? No, pues. Tenemos más o menos 10 frascos. ¿Y ahí qué hago con el resto? Lámparas, profe. Hagamos lámparas. ¿Cuántas lámparas podría hacer? Ya, profe, vendámosla, ya, vendámosla. Y ahí tenemos un negocio por último y que tiene el plus de ser ecoamigable. Pero hay un montón de productos que lamentablemente no tienen esa fortuna, chiquillos, y van a ir a parar. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo acá? Porque no están pensados del origen, ¿ya? Para ser integrados en otros procesos productivos. Entonces, esto es que es terrible para nosotros porque de alguna manera los recursos naturales son súper escasos, ¿sí? Que es un fenómeno que lo habíamos estado conversando y a nosotros nos produce una gran tristeza porque la verdad es que se despifaran un montón de recursos todos los días, precisamente porque la humanidad no es capaz de usarlo de manera adecuada, ¿ya? Entonces, este modelo que nosotros tenemos hoy día de globalización, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Hace que de alguna manera usted tenga que traer los productos desde distintos lugares, ¿sí? Y ese concepto entonces hace que el producto que usted tenía lo compró en AliExpress y lo trajo para acá, ¿sí? Entonces, de alguna manera, bajo ese enfoque, necesitaríamos la existencia de varios planetas Tierra para poder sostenerlo. De alguna manera, esto está diciendo, y es súper complejo, porque está diciendo que el 20% de la población consume el 80% de los recursos, mientras el 80% tiene que sobrevivir solo con el 20% que queda. ¿Ya? Eso hace que sea extremadamente complejo el decidir y que la economía circular se vuelva interesante y que también eso de consumir local, que tienen que haberlo escuchado, también se vuelva fundamental en nuestro desarrollo. Ya, después de mirar todo eso y decir, oh, de verdad, qué triste, ¿no? Y darse cuenta de que de verdad uno es muchas veces responsable en esta economía lineal, chiquillo, entonces empezamos a cambiar de paradigma. Y nuestro nuevo paradigma se denomina economía circular, y aquí vamos a sacar varios mitos de encima, porque yo les dije que lo primero que uno pensaba era, economía circular, reciclaje. No, porque nosotros estamos pensando en nuestra economía lineal, chiquillo, que se sacaba el recurso natural, lo tomamos, lo fabricamos, lo eliminamos. Chaolín, ¿ya? Y después, entonces, teníamos el famoso de la cuna a la tumba. ¿Sí? Ya. Aquí viene el cambio entonces, porque la economía circular dice que no existe tumba, que un producto o un residuo puede ser incorporado infinitas veces a la cadena productiva. Profe, es que hoy día eso no se puede. Claro que no se puede, porque los productos no están pensados, chiquillos, en volver a reincorporarse entonces en procesos productivos.
Y esa es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con la economía lineal y la circular. Entonces, de alguna manera, la economía circular dice que hay que empezar a hacer gestión de residuos, pero no al final, sino que hay que sacar ese concepto de que la valorización solo viene al final, ¿ya? Sino que tienen que estar pensados desde un origen, chiquillos, para ser más livianos, para ser de consumo local, para poder repararlos en vez de tirarlos entonces al reciclaje, ¿ya? Viene con varios cambios que son interesantes de considerar. ¿Y por qué la economía circular es tan potente hoy día? Porque se basa, ¿ya?, en el desarrollo sostenible. Sustentable y sostenible. Sustentable que tenga los pilares de la sustentabilidad, medio ambiente, que tenga ese equilibrio entre el medio ambiente, entre el sector económico, chiquillos, y la parte social, pero que sea sostenible en el tiempo, quiere decir que se soporte en el tiempo, ¿sí? Entonces, no considera bajo ninguna circunstancia el desperdicio de materias primas, agua y ninguna fuente de energía. ¿Y qué nos dice? Oye, hay que usar súper bien los stocks de capital natural, ¿sí? Y que hay que resguardar entonces los flujos de materiales, energía y los residuos para ser súper eficientes, ¿sí? Ya, ¿cuáles son los gananciales que tiene esto? De alguna manera mejora el resultado económico en el tiempo, ¿cierto? Generamos nuevas posibilidades de negocio. Acuérdense que cuando vimos nuestro refrigerador dijimos, entonces vamos a vender lámparas, ¿sí? Vamos a tener productos siempre, vamos a tener entonces siempre constantemente la posibilidad de contar con materia prima para poder trabajar, porque acuérdense que va a ser reintegrada entonces los procesos productivos, ¿ya? Y ojo que aquí viene la parte más interesante porque de alguna manera es una propuesta para luchar contra el cambio climático, ¿sí? Ya, ¿cuáles son los principios? Dice que todo residuo tiene que convertirse en algún recurso, ¿sí? Tienen que ser reincorporadas, igual que los ciclos naturales. Todo debe ser reincorporado a un proceso siguiente, ¿sí? Habla de que, dice, la diversidad es en este caso la fuerza. Habla de que, en definitiva, chiquillo, hay que hacer interacciones. Y esto plantea otro desafío más grande, porque en la economía circular las empresas no son competidoras, son colegas, son amigas. Por ejemplo, yo tengo economía circular y aprovecho los recursos, por ejemplo, de una empresa, no sé, pues que tiene, por ejemplo, neumáticos, ¿sí? Entonces yo me hago cargo de los neumáticos y las empresas van creando sinergia, son colaborativas, que es súper distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque siempre hemos mirado que las empresas son competidoras, acá son socias estratégicas, ¿sí? Habla también de que si yo voy a producir algo, tiene que ser a partir de energías renovables, ¿sí? Hablamos hoy día de un pensamiento sistémico, que todo tiene una relación entre sus componentes, ¿sí? Y habla del modelo de propiedad. Miren esto porque esto en realidad es como una volada interesante de considerar, ¿ya? Entonces, pensemos que este modelo de propiedad, uno dice, ¿de quién es el celular? Mío. ¿De quién es el computador? Mío, pues, profe. ¿De quién es la lavadora? Mía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Compramos y compramos porque las cosas son mías. Pero en definitiva, aquí hoy día, por ejemplo en tecnología, se está hablando de que las cosas ya no sean tuyas, sino que tú las arriendes. Si se te echa a perder el producto, entonces tenemos un ganancial porque se echa a perder, entonces me lo cambian. Alguien más se hace cargo de eso. ¿Ya? Hay muchos países donde se arriendan las lavadoras por un rato, entonces a la empresa no le interesa comprar más, sino que le interesa arreglarla. ¿Sí? Y eso no es de costo del consumidor, sino que es del servicio que entregan las empresas. ¿Sí? Y ahí hay un cambio interesante entonces. Hay otro que dice, por supuesto, que se relaciona con lo que estamos hablando, que los servicios son mejores que los productos. Yo te arrendé la lavadora, por lo tanto yo también me hago cargo del proceso de reparación. ¿Sí? Habla también de que el reciclaje es bueno, pero no es lo suficiente. ¿Se acuerdan que yo les decía que, en definitiva, el reciclaje, claro, es súper interesante, pero desde un modelo lineal? Po. Lo que plantea entonces este modelo circular es que yo tengo que reducir el reciclaje. ¿Sí? Porque tienen que de alguna manera repensarse los procesos productivos para no generar residuos y los que se generan, chiquillos, tienen que ser rápidamente reincorporados. ¿Sí? Y ojo acá, ¿se acuerdan de que yo les hablé de este valor? ¿Sí? Vuelve a aparecer entonces la deliciosa hamburguesa y la papa frita. Voy a morir con esto. Entonces, ¿qué tenemos? Que los precios deben reflejar los costos reales. Por lo tanto, esta hamburguesa, que no es esta por supuesto, pero la hamburguesa que me vendía McDonald's a 1.000 pesos, los precios chiquititos que se llamaban, entonces dice, oye, ponle el costo ambiental.
alguien debe asumirlo y los consumidores deben ser conscientes de que existe. ¿Ok? Entonces, si yo quiero disminuir el costo ambiental, porque la gente no va a pagar precios chiquititos por una hamburguesa de 2.000 pesos, debo tener un mejor desempeño ambiental. Y como tengo un mejor desempeño ambiental, ahorro en costos, pues chiquillos. ¿Por qué? Porque genero menos residuos. O porque revalorizo esos residuos o porque repienso entonces mi proceso productivo. Y ahí entonces yo disminuyo los costos. ¿Sí? Aquí ustedes se pueden dar cuenta de que efectivamente esto es, pues, de diseño, chiquillos, tiene que ver con cómo yo pienso en las materias primas, cómo yo integro el concepto de la reutilización, ya, cómo yo voy viendo entonces cómo puedo producir con energías renovables, chiquillos. Esto es cómo utilizo los modelos de propiedad, entonces pensando en que este ecosistema no es solo mío, ya no soy solamente una empresa que está participando, sino que son muchas más las que se pueden ir potenciando, ¿sí? Bueno, ¿qué, que nos permite generar esta economía circular? De alguna manera nos va a ayudar a disminuir los costos, ¿sí? De acopio, de infraestructura, logísticos, chiquillos, si ustedes quieren. Permite que generemos alianzas público-privadas porque el sector público, en este caso, a través de los distintos ministerios, el que está impulsando la economía circular. Generamos y utilizamos instrumentos económicos entonces para que a las empresas les interese trabajar en esto. ¿Sí? Financiamos proyectos, entregamos subsidios, chiquillos, ese tipo de cosas. Y entonces generamos mercados más estables y donde, por ejemplo, hay productos que tienen materias primas que son un poco más complejas, ¿sí? Y de conseguir. Y aquí lo que estamos es asegurando que no existan fallas en el suministro, ¿sí? Entonces, claro, es súper interesante poder ir viendo que el Estado, chiquillos, es el que tiene una visión fundamental en nuestra sustentabilidad y en cómo se toman las decisiones en un país. Entonces, eso sería nuestra clase de hoy. Decirles que uno de los modelos importantes, uno de los principios importantes que tiene entonces este modelo de economía circular es que tú consumas lo que necesitas, ni más ni menos, ¿sí? Pero hay que ser súper consciente de nuestro consumo. Tenemos un súper gran desafío y ahí la invitación. La invitación es que si van a comprar algo, antes de comprar piensen si de verdad lo necesitan. Si la respuesta es sí, entonces se vuelven a hacer otra pregunta. ¿Y qué va a pasar si no tengo el producto que quiero? Y ahí, si la respuesta es nada, entonces el producto usted no lo necesita. Los únicos agentes de cambio aquí, chiquillos, somos nosotros. No hay otra opción. ¿Ok? Un abrazo entonces y nos estamos viendo en nuestra clase presencial, ¿ya? Con todas las cosas ok. Y aquí anoten todas sus dudas para que empecemos a conversar. Un abrazo. ¡Ay! Casi me olvido, miren. Esta clase tiene material obligatorio y material voluntario. Entonces aquí vamos a tener estas dos que son obligatorias, que tienen que verlas y leerlas. Y aquí tienen, por si alguien dice, oh, qué interesante, me parece súper interesante y tiene tiempo, porque me imagino que todos los profes están mandando hartas cosas. No es fácil autogestionarse, pero les juro que se puede. ¿Sí? Inténtenlo. ¿Ya? Se levantan temprano, trabajan con tiempo, chiquillos, planifíquense. Esta va a ser una experiencia de aprendizaje increíble, increíble. Así que para poder ser más autogestionado hay que trabajar. Bueno, ¿qué necesito entonces? Que si a ustedes les interesa, pincha este link y aquí va a tener material voluntario. ¿Cuál es la gracia que tiene acá en este país circular? Son los ejemplos de lo que está pasando hoy día en Chile. ¿Cuáles son las empresas ahí que le están poniendo el hombro a economía circular? Y usted va a encontrar casos famosísimos. Busquen empresas como Converplast, por ejemplo, que son aquellos que sacan plástico del mar. Están trabajando súper fuerte en Chiloé, trae las redes de plástico y hoy día usted va a ver productos plásticos que se venden en los supermercados con una responsabilidad social súper potente. Recuerden que está Converplast, está dentro eh, de los Grammy ambientales, chiquillos. ¿Ya? Hay empresas que son súper potentes acá en Chile y hay muy buenas iniciativas. Si quieren investigar, entonces ahí van a encontrar. Y ahora sí, es todo por hoy. ¿Ya? Nos estamos viendo.